Hace un tiempo que no teníamos estas notas especiales que nosotros denominábamos Era otra la historia, tratando de conocer alguna parte del personaje que ha quedado atrás en el tiempo o algún otro detalle, como es el caso de Juan Ruti, que bueno, lo entrevistamos y tratamos de indagar un poco en su historia desde lo deportivo y también en lo personal. Bueno, han pasado muchos años de esta evolución, ¿no es cierto? De pasar desde hace muchos años que me gustaba mucho correr. Primero una parte donde jugar al fútbol en forma amateur. Después el gusto de la actividad aeróbica, el correr, andar en bici, haber hecho alguna vez alguna disciplina combinada, similares al tetra. Y bueno, con un socio que teníamos en ese tiempo, un hermano, de hecho viví en la casa de él y él vivía en mi casa en el Niwil, que era Hugo Jover. Yo creo que un poco la historia de esta transición se remonta a esa época, donde entrenar con Huguito, correr juntos, haber participado en eventos en Mendoza juntos, él era un fenómeno, era una cosa descomunal, era algo... A ver, desde lo biomecánico vos no te podías explicar cómo podía andar en bici como andaba y cómo podía correr como corría. Y bueno, con él junto, que corrimos muchos años, que entrenamos mucho tiempo juntos, con la diferencia obviamente de él, que era un fenómeno. Y bueno, después cuando Hugo fallece, comenzamos un poco que ahí la transición de correr, sumado a los años, a una lesión en una rodilla que ya me empezó, no me dejó más hacer correr o trotar. Entonces empezamos con esta faceta de la organización. Hicimos una carrera junto con Hugo, hicimos el duatlón Día de la Bandera. Te estoy hablando hace muchos años, deben ser quizá 20 y pico de años, cerca de 30, donde nos habíamos asociado con la Federación de Triatlón de Mendoza, entonces venían los triatletas de Mendoza. Y él fue el 20 de junio donde hicimos la primera carrera en forma conjunta con él. Bueno, y después del fallecimiento de Hugo, armamos entre todos los que lo seguíamos, los que nos gustaba la actividad, los que disfrutamos corriendo, la Asociación de Pruebas Combinadas Víctor Hugo Jover. Por eso el nombre inicial de esta asociación, que hoy día lo llevamos en cada uno de los eventos, al Huguito. Y un poco surge esta idea de empezar a organizar después de, bueno, como te digo, del fallecimiento de él y de un poco los años de uno donde ya dejas de ser más competitivo y empezar a hacer las cosas por disfrute, que creo que son dos facetas distintas. Y creo que nos sirvió haber corrido porque uno quizá capta el gusto del corredor cuando uno arma un recorrido, cuando uno arma un circuito. Y bueno, esa transición, que han sido más de 20 años, llevamos 25 del tetra y antes hicimos, arrancamos con una carrera que era hasta peligrosísima, que era el triatlón, un triatlón que tenían que remar en cámara en el Valle Grande, no sé si se acuerdan de eso, y terminaba en el parque. Y a ver, la parte deportiva, yo creo que arranca en el Niwil. Cuando yo me vengo a vivir, que tenía 13, 14 años, llegar al lugar ese era lo más. Venir de un lugar de Mendoza, de la capital, y encontrarte con el relieve, la geografía, el lago, la arena, andar en la calle todo el día, meternos al cañón del Atuel. Yo creo que eso nos incentiva. Y el hecho de ser profe de educación física, yo creo que sí, bueno, viene un poco aparejado. Tuve la dicha y la suerte de trabajar y sigo trabajando en la escuela secundaria desde sus inicios y un poco transmitir lo que uno hacía a los alumnos de esa época. Entre ellos está Antonio Poblete, está Facundo Moyano, está Brian Pino, chicos que por gusto salir a correr o andar en bici, o hacer alguna actividad de estas así, digamos, ya un poco más entrenando. Ni el mismo calzado, por las condiciones que uno no podía, había que correr con lo que se podía. Y bueno, yo creo que por ahí queda ese gusto
yo disfruto muchísimo organizando las carreras. Y si la carrera es en el entorno del Niwil, mucho más. ¿Para qué eras mejor? ¿En qué disciplina vos decís hacer una evaluación objetiva? El ruti deportista, ¿en qué era mejor? Corriendo, o sea, bien, a ver, los resultados de una carrera pedestre un poco que lo marcaban, y bueno, en esa época corríamos con el Huito, con Sergio Barrera, con Roberto Morales, una banda que hoy día siguen en actividad algunos, otros que ya se perdieron, y bueno, pero bien, yo creo que esa era una de las disciplinas dentro de todo que era la que menos me costaba y mejor hacía. Y organizando, o en las cosas que has organizado, si vos tuvieras que elegir, esta es la mejor carrera, ¿tenés una? ¿Te quedás con una? Sí, de la organización para mí el Tetra. El Tetra es... Nunca quisimos hacer la continuidad del Penta, porque eso no tiene continuidad, eso fue algo inédito, único, fastuoso. Pero cuando quedó ese bache, la idea era hacer algo parecido. Y hoy día la carrera que uno elijo, que si la tuviera que elegir, si algún día, aunque esté muy difícil, por esto que te digo que no puedo correr, llegar a hacerla, el Tetra es la número 1.